insecto que está viendo usted en pantalla es el que causa el dengue. Ese bichito que está viendo usted ahí es el que causa el dengue. Necesitábamos a un entomólogo, Alfredo Ugarte viene. Necesitamos una doctora, Carolina Herrera está con nosotros. Y aquí los tenemos a ambos, porque además. Necesitamos que usted se entere, al igual que todos nosotros, por qué ese bichito tiene alerta amarilla en los Andes. ¿Por qué ese bichito nos tiene que preocupar? ¿Por qué ese bicho que vamos a ver ahora en pantalla, aquí en vivo y en directo, en una maqueta, por supuesto, el de adelante, es tan peligroso? Los dos son peligrosos. Los dos son ¿Cómo está, tremendamente peligrosos. doctora? ¿Cómo está? Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Felices aquí de estar con Alfredo conversando sobre esto y culturizando a la población sobre este tema. Exacto, porque conocemos poco de este bicho, porque no lo teníamos en nuestro país. Ahora tenemos una alerta producto de este bicho. Alfredo, cuéntanos un poquitito, porque ayer la doctora nos decía los peligros que corremos si es que nos pica, y lo más preocupante es que no tenemos cómo atacarlo. Tenemos como prevenirlo, pero no cómo atacarlo. Sí. Cuéntanos un poco de este bicho. ¿Cómo se reproduce? Lo primero, ¿Qué que, tan lo primero que hay que rápido? entender es que este insecto sí vivía en Chile antes. Ah, vivía. Y en Rapa Nui sigue viviendo. Claro, y en Rapa Nui sigue hasta el día de hoy. Pero este insecto vivió en Chile desde que Chile es Chile hasta Ya. más o menos 1940 por ahí, donde un grupo de gente encabezados por el doctor Noé. Ya. El hospital de Arica se llama Doctor Noé. Correcto. Juan Noé. Y Sí. claro, don Juan Noé. Bueno, el doctor Noé encabezó un grupo que logró erradicar por primera vez en el mundo, ¿no es cierto? Fuimos el primer país en el mundo en erradicar la fiebre amarilla, la malaria y el dengue. ¿Y Así es. cómo? Uy, De pero una qué forma bueno. que hoy día lo tendríamos colgando en la plaza de armas, pero aplicaron, en esa época había un insecticida que se llamaba el DDT, que era... cuando lo inventaron, dijeron, Tóxico. claro, se acabó los problemas de plaga en el mundo. Se acabaron, porque con este mata producto todo. vamos más. Pero el problema es que no se degrada. Entonces, un insecto, tú lo matabas con DDT, ese insecto se lo comía un pájaro y el DDT se iba acumulando en el pájaro y así. Entonces, la cadena que se llama trófica, en la cadena alimentaria, ¿no es cierto? El DDT finalmente llegaba a nosotros y nosotros nos empezábamos a morir. Pero bueno, ese es tema histórico y por eso el DDT ya no existe, pero se aplicó DDT desde Copiapó hasta Arica en forma así como aviones, así, y se logró erradicar el mosquito a un costo medioambiental altísimo, pero bueno, en esas épocas la información Alfredo, pero Claro. debo entender entonces que el mosquito en Chile sí podría entonces volver Sí, y claro. persistir. Por eso que es importante tener clarísimo esto. Este no es una invasión nueva. No, este mosquito o este zancudo vivía en Chile desde Caldera hasta Arica, en forma natural. En todos los valles existía. Y como hemos estado haciendo un cambio climático, ¿no es cierto?, natural, acelerado, lo que ustedes quieran, ese es otro tema, ¿no es cierto?, hoy día el clima ha ido cambiando y el desierto ha ido avanzando. Claro. Y ojo, desde el año pasado que estamos con alerta sanitaria por la presencia Exactamente. no solo de Aedes, sino que también de Anófeles. Anófeles es el que transmite la malaria. Y el año pasado pasó piolita, porque habían otros problemas, ¿no es cierto? Entonces pasó piolita, pero estuvo todo el año pasado con alerta sanitaria por la presencia Pero de estos eso- dos mosquitos hasta la región metropolitana, hasta acá Santiago. Mire, Pero eso ¿Ya? me llama la atención porque nosotros, bueno, ahora tú nos estás diciendo que sí existía la malaria antes acá en Chile y todo, pero uno tiende a pensar que el clima de nuestro país no lo hace propicio para su hábitat. Claro, eso en parte es correcto porque en el invierno, como bajan mucho las temperaturas, Anófeles y Aedes, que son los dos que transmiten las enfermedades, en el invierno mueren. Pero Sus larvas. estos mosquitos llevan millones de años en la Tierra, muchísimo más que nosotros, sobrevivieron a cataclismos impresionantes. Entonces tienen una capacidad de adaptación tan grande, que son resistentes a cualquier cosa. Entonces los huevos de estos mosquitos pueden pasar un invierno muy crudo. les No hay propongo, problema. les propongo lo Sequías. siguiente. Les Exacto. propongo, querido... Échele. Ayer, nuestra querida editora La Mane nos envió una imagen al grupo que tenemos, que se mostraba, no sé si la tendremos por ahí, una fuente en los Andes, una fuente Uy, sí. en donde había una cantidad de mosquitos, pero Y automáticamente uno decía no dengue. uno o dos, Claro. sino uno muy parecido a este. Al Culex pipiens, Muy que es el parecido. zancudo clásico y típico de Chile. A este. Que es un poquito más chico en... Este es el típico chileno. El, Claro. el tamaño depende de cómo estuvo su etapa larvaria. Ah, Si perfecto. logró comer harto en la etapa larvaria, va a llegar al tamaño máximo, que podría ser Eso, hasta 1 ¿viste? centímetro. Cómo uno ¿ya? aprende. Claro, no es que
un mosquito chiquitito va a crecer más grande. Mire, No, ahí está el video. el mosquito ya es adulto. Mira, ahí tenemos un clásico error que se comete hoy día. Ahí está. Miren la cantidad de mosquitos. No alcanzo a ver. En un agua Eso que, en los Andes. en un agua que impresiona, que se mueve, pero Y que está finalmente, limpia. claro, No sé, finalmente es agua estancada. Mire la cantidad, también. mire. No. Sí, Se pero- pasó, ahí está, Bueno. en pause. Ya, pero- Unos manchones de moho. Sí, pero tengo que decir una A cosa. ver, No ves nada. No, es que no son zancudos. ¿qué son? ¿Qué son? Deben ser Son una moscas. avispa, una plaga nueva también que hay en Chile, que es una avispa y está tomando agua, sí. Pero todas ¿Esas las son plagas de avispas? Egipto llegaron Sí. a Chile, entonces. Pero Más o menos. la respuesta es importante porque este video, ayer hicimos la sección con la doctora Carolina Herrera y llegaron muchísimas preguntas. La gente Claro. tiene muchas dudas, saber cómo identificar si es o no los síntomas, si me picaron acá o allá. Hay muchísimas dudas. Por eso los tenemos acá y qué bueno que Eso, se puede ir aclarando. Sí, Claro. sí, tenemos que ir aclarando esto porque aquí no olvidemos que de la enfermedad que estamos hablando es una enfermedad viral que es transmitida por este vector. Claro, no es el mosquito la enfermedad. La enfermedad no es el No. mosquito Sí, y es- no todos los mosquitos tienen la infección. Mire, vamos a ir viendo no aquí en todos, pantalla. no todos. Vamos a ir viendo en pantalla los síntomas, doctora, Eso. para que usted nos vaya contando así con claridad cuáles son y la gente vaya tomando conocimiento de aquellos. Claro, Síntomas del dengue. enfermedad Fiebre. viral que se llama quebrantahuesos. Es una enfermedad febril con fiebre alta, calofríos solemnes que llegan a mover la cama Desde los 38 hacia arriba tiene que hacia ser la arriba. fiebre, ya. Sospecharlo. En Chile tenemos influenza, tenemos COVID, tenemos otras enfermedades febriles, pero si una persona hoy en Chile tiene el antecedente de haber viajado, los 135 casos que se han importado tienen que ser gatillarle al doctor o al personal de la salud que lo vea que puede ser dengue para tomarle los exámenes que Perfecto. corresponde. Sigamos con los síntomas. A ver, siguiente. Fiebre. Dolor de cabeza detrás de los ojos con una sensación como ¿Qué cosa? insoportable, un gran dolor de cabeza. En la primera pasada, en los primeros síntomas, es dolor de cabeza, pero en el dengue grave, eventualmente puede haber incluso síntomas meningios de inflamación ya del sistema nervioso. Sigamos. Dolor de los músculos, dolor de los ojos, dolor de las articulaciones. Por eso es que la enfermedad tiene ese nombre tan Quebrantahuesos. quebrantahuesos, como que es una enfermedad muy sintomática. Duele todo. Le duele a uno Es como, hasta si, el como pelo. si lo hubieran apaleado. Exactamente. Bueno, algunos tienen la Como suerte la que les duele hasta porcina, el pelo, decía yo yo. no. Ah. Luego también tenemos otros síntomas de congestión respiratoria, síntomas digestivos como diarrea, náuseas, También, ¿eh? vómitos. Pero básicamente esta es la Parecido primera. al COVID también, ¿no? Claro, pero pero tenemos que decir también, Mari, que el 50% de las personas no tienen síntomas. Ninguno. La mitad. Podría ser completamente asintomático. Por eso es que no tenemos un testeo a todo el mundo, porque eventualmente podría pasar sin que la persona supiera. Tenemos 4 síntomas más, veamos. Tenemos 4 síntomas más. Tenemos náuseas y vómitos, como dijimos, compromiso digestivo. Vamos con la siguiente: cansancio intenso, fatiga, compromiso del estado general. La persona está hecha un trapo. Son 7 días de compromiso inicial crítico y después otros 7 días para recuperarse. Así que es una enfermedad que la hace perder mucho Larga. el tiempo. Sigamos. Aparición de manchas en la piel que se llaman exantema y que pueden ser de ahí para adelante un anuncio, ¿cierto? Que pueden aparecer Exantemas. manifestaciones hemorrágicas. Importante las manchitas, describámoslas como son, como las estamos viendo en la fotografía. Sí, son más bien una manchita roja, como un eritema, como un sarpullido que conoce ¿Como la el de la gente. peste? Como una peste común y la peste corriente. cristal. Claro. Es que la peste cristal tiene vesículas, por eso Claro. no quise decir la peste cristal, porque no son vesículas, sino que son manchas propiamente Perfecto. tales. Exantema le llamamos. Pero Exantema. harto, se Exantema. llena el cuerpo. ¿Qué es una vesícula? Una gotita con líquido. Perfecto, ya. Y la peste cristal, las mamás lo conocen Ah, bien, claro. es una gotita con líquido Claro. que tú te pasas, Una pequeña se rompe ampollita. y hay agua, hay Eso queda la líquido. costrita después Claro, negra. queda la costrita, claro. Esto Estas es más manchas bien no. fijo. Estas son más bien manchas fijas. Y tampoco son unas ronchas grandes, son manchas Ok. pequeñas. Y el tampoco otro- como una dermatitis. Tampoco como una dermatitis. Siguiente síntoma. Es un exantema. Sigamos con los síntomas. Picazón. Prurito, picazón, te pica, ¿cierto? Hasta ahí
como que uno ve a la persona en la cama retorciéndose de dolor, rascándose por todas partes y con un gran... Está botado el paciente. estos Eso es más síntomas característico. son Eso es bien característico. ¿Los síntomas son copulativos? ¿Son algunos? ¿Son todos? Todas las anteriores, porque depende de Pero cómo parecen- se vaya presentando en la Pero persona. podría tener 3 de los Por 8. supuesto, Perfecto. podría ser la presentación febril, digestivo y dolor de cabeza como suficiente para hacer la A mí sospecha de dengue. me gusta el de la mancha porque eso sí que ya lo diferencia de la mayoría de las otras cosas, porque hasta lo anterior podría ser COVID, podría ser porcina, podría ser quizá Claro. una influenza, Lo que pero con la sí- picazón y las manchas de la piel ya, es más Pero ahí ya es característico. grave. Y claro, pero ahí tenemos que hacer la diferencia. Hay enfermedades exantemáticas de la infancia, muchas otras que son febriles y con manchitas. Entonces, como aquí no hay un límite de edad por a quién pica el zancudo, ¿cierto? A quién pica el mosquito, tenemos que en Chile tener muy atenta el antecedente del viaje. Claro. Si es que viajó, si estuvo en una zona endémica. Brasil tiene 100.000 casos, Argentina tiene 10.000 casos, Perú, Paraguay tienen casos que son nuestros rodeados. vecinos de alguna manera, y desde ahí es de donde vienen, además del cambio climático, de ahí es de donde viene ¿Por el qué, contagio. a diferencia de nosotros, ellos lo tienen tan desatado? Por la temperatura, por el Por clima. su clima. Por su clima y por las medidas que toma cada país, me imagino. Pero importante lo de las condiciones Claro. meteorológicas. Sí, claro. pero por ejemplo, para nosotros como chilenos fue fácil, entre comillas, fácil, Erradicar. erradicar, ¿no es cierto? Porque como siempre se ha dicho, somos una isla. En cambio ellos no. Brasil tiene una extensión gigante donde no hay ninguna barrera natural que permita aislar o controlar. En cambio, porque además mucha gente dice, este es un mosquito flojo porque vuela poco. Sí, claro, la verdad. No pasa la cordillera. Pero volando. no es capaz de pasar No. la cordillera, pero frente a un viento grande, los mosquitos son desplazados rápidamente, entonces se dispersan rápidamente. Doctora Herrera, ¿se acuerda que ayer hablamos de 179 casos, la Sí. alerta amarilla en los Andes, zona fronteriza? Así es. Vamos a San Antonio, mire lo que titula el diario local con respecto a 2 casos que se lograron ya detectar ahí. ¿Y qué tiene en particular en común San Antonio con los Andes? Bueno, el puerto, por un lado, en San Antonio, Claro. la frontera en los Andes, y ahí justamente se están dando estos casos. A ver si tenemos el titular en pantalla, La lo portada podemos del mostrar diario. en algún momento, porque habla de aquello justamente. ¿Y habrán de esa viajado? situación. Eso es en súper estudio. importante. Eso es importante. Claro. Porque si son casos Probablemente. importados, Es más controlado. es más controlable. Ahí está. Ahí está. Detectaron Ahora, 2 casos de dengue en San Antonio. Dos Claro, casos de sí, dengue. Que casos también de son, dengue. también son importados. Claro, casos de dengue van a seguir detectándose. De hecho, el año pasado, a esta fecha, había 90 casos de dengue en Chile. Hoy hay más de 100. No había en Isla de Pascua, hoy día tenemos 40. Por eso es que se tiene que hacer una anamnesis, que significa una historia clínica muy prolija para saber si hay riesgo de viaje o de que esa persona haya recibido fruta, material, un vehículo. Y esto es muy cortito. ¿Ah? Llegaron solo con dolor de cabeza, venían del extranjero, 2 personas adultas fueron al consultorio, Importante. dengue. Eso Sí. significa que también el sistema de salud está alerta. Y está ¿no? funcionando. Sí. Y lo otro que, ¿por qué es importante que detectemos los casos? Porque una persona que está con dengue es la fuente de transmisión, ¿no es cierto?, Hacia otras de la personas. enfermedad hacia otras personas. No por contacto directo, sino que porque pueden llegar los mosquitos, los Exacto. zancudos. Dejemos de hablar de mosquitos, porque en Chile siempre le hemos dicho zancudo. Llegan los zancudos, pican a la persona que está enferma y se transforma, claro, lo Se pica así, contagia ¿no es cierto? claro. Y se contagia al resto. Y se contagia al resto y empezamos con los problemas más graves, que es el dengue endémico, por decirlo de alguna forma, no Evidentemente, importado. el virus no le causa daño al mosquito. No, sino que nada. solamente lo convierte en un portador. Claro. Y ahí, Alfredo, déjame hacerte una pregunta. Tú que estás bien vinculado también con esto de los repelentes, ¿qué podemos utilizar? ¿Hay productos ya que se venden acá que sirvan para eso? Sí, la verdad es que sí, pero primero, lo más importante es entender de que esto tiene un precio, nosotros estamos pagando un costo por haber tenido la mala costumbre de botar basura en cualquier parte, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Nosotros a veces creemos que, oye, tengo que botar los escombros porque hice una ampliación en mi casa y no tengo dónde, y Le pago a contrato, alguien, claro, claro. cierro los ojos, ¿no es cierto? Le pago a alguien y ese alguien viene y bota la basura y yo no quiero saber Y dónde. no me entero el destino final. en ¿Por qué cualquier eso es tan parte. importante? A ver. ¿Por qué? Porque un neumático botado en la orilla de la carretera, una botella,
un macetero. Un macetero, cualquier contenedor de agua es una fuente de infección para mosquitos, para zancudos. Porque llueve, porque garuga, lo que sea, se junta un poquitito de agua y ahí se van a ir a poner los huevos los zancudos. Miren, Ay, qué importante el dato neumático es hoy día la fuente más peligrosa porque Mire. es oscura, ¿no es cierto? Negrita, al ser calentita. negrita, Impermeable. aumenta la temperatura, se junta el agua adentro y es perfecto, tiene la abertura, es perfecto. De hecho, Caldo las de trampas, cultivo para su Claro, reproducción. miren, una Súper hembra, buen dato, Alfredo. una hembra, ojo, los que pican son solo hembras, ¿ya? ¿Por qué los zancudos pican? Porque necesitan hemoglobulina para terminar la fecundación de sus huevos. Proteína. Por lo tanto, cada vez que lo esté picando un zancudo, doctor, usted le dice, ándate chiquilla. ¿ah? O la aplasta a la chiquilla, porque tiene la absoluta seguridad de que es una hembra, ¿ya? Entonces, la hembra pica, absorbe sangre, por eso se ve el abdomen, ¿no es cierto?, coloradito, se ve rojo, ¿no es cierto? Por eso, pica, termina la fecundación de sus huevos y se va a cualquier lugar donde haya agua estancada y coloca los huevos en la orilla del agua. ¿Ya? Una hembra puede colocar en promedio 60 huevos. 60 huevos y los coloca cada 2, cada 3 días. Entonces imagínense, y si vive un mes, vayan multiplicando, ¿no es cierto? Entonces de esos huevos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora viene el invierno, esos huevos van a quedar ahí. Claro. Van a quedar ahí. Y ahí está. Por eso el Ministerio de Salud está tan preocupado. Porque quiere decir que en la próxima temporada de primavera-verano se puede exponenciar. Van a Qué importante, y por eso en los Claro. Andes hay alerta amarilla.